Yo, si les parece, quiero hacer algunas dos o tres apreciaciones para no hacerlo muy extenso, pero quería eh, remarcar algunas cuestiones que habló el turco, Jorge. Creo que esta pandemia, él decía muy bien que nos va a cambiar el mundo. No sabemos para qué lado va a terminar, si va a ser bueno o malo, depende cómo se mire, ¿no? Y quién lo mire, quién haga la medición de esa valoración, pero me quedo con algunas cosas como lo que pusiste en valor, Jorge, esto de la valorización del Estado. Me parece que es crucial esa valorización del Estado, y, y también que esta pandemia ha humanizado más a los pueblos, es decir, pasamos de una mirada individual, que como vos bien decías, es uno de los estandartes del neoliberalismo, el individualismo, y cómo ahora se va a empezar a hacer una cosa más de esta solidaridad social que tiene que estar presente y que se ve presente. Pero también me parece esto de que vos decías recién en tu presentación, eh, que se tiene que volver a Carrillo, digamos. Y creo que en eso coincidieron los dos con Rafa, de que es como que siempre volvemos a Carrillo y que nos cuesta mucho encontrar dónde anclar algo, digamos, favorecedor para el Estado después de Carrillo. Antes ni hablar, ¿no? Pero después de Carrillo nos cuesta poner a alguien que ponga en valor el Estado como lo pusieron. Creo que los dos también hablaron del tema de la comunidad como eje central. Rafa amplió un poco más la temática con respecto a lo que tiene que ver el rol de cómo se vivió esto, de cómo se fue desarrollando la pandemia y cómo se fue preparando los equipos y cómo se fueron generando a cada uno de los distintos sectores en donde se puso el eje, digamos. Pero los dos pusieron en valor a Carrillo y los dos pusieron en valor a la salud como un derecho. Y cuando ponemos la salud como un derecho, rápidamente nos vamos a dar cuenta que no podemos buscar otro responsable de garantía de esos derechos que no sea el Estado. Por eso me parece que es muy productivo que lo pensemos desde ahí, porque no podemos esperar que las grandes corporaciones nos garanticen esos derechos. Digamos, ya a partir de esa premisa ya estaríamos arrancando en una mala postura desde el inicio, digamos, ¿no? Eh, Rafa decía también qué ha pasado con las distintas llegadas de equipos de protección personal. Creo que hay sectores como el primer nivel que creemos particularmente que tenemos tantos modelos de primer nivel como, como equipos haya, digamos, ¿no? Porque si uno toma en cuenta, pongamos aquí la provincia de Buenos Aires, tenemos 135 municipios, que los 135 municipios han hecho siempre distintas cosas con respecto al primer nivel, y los 2.000 centros de salud que tienen han también tenido distintas miradas, y adentro de cada centro de salud hay distintas miradas por los distintos integrantes. Imagínense esto multiplicado por 7.000, 8.000 centros de salud a nivel nacional. Creo que el eje fue siempre en esta pandemia meterse con las terapias intensivas, como bien lo manifestaba Rafa. Esto yo lo veo positivo por un lado, pero también lo veo negativo porque, o sea, sería negativo si se quedan en esa postura nada más. Yo creo que si uno piensa que el 80% de la patología va a pasar en manos de las patologías leves y que se van a ver en el primer nivel, creo que hay que dar vuelta, hay que hacer una inversión de mirada y poner el valor en quienes van a tener más contacto con estos pacientes leves, que es el primer nivel de atención, como pasa con otras enfermedades. Con respecto al tema de los insumos, Rafa, vos planteabas esto de que estamos recibiendo muchas donaciones de la comunidad. Yo creo que eso es real, pero también hay que tomar una mirada crítica a eso, de que tenemos que tener la responsabilidad de ver qué cosas vamos a recomendar para nuestros trabajadores, porque lo principal en esta pandemia es que nos pongamos en eje para cuidar la salud primero del trabajador de salud. Y no usemos
cualquier tipo de material de protección, porque no sería lo conveniente. Rafa hablaba muy bien también de no corrernos del eje de para lo cual nos formamos y para lo cual venimos haciendo hace mucho tiempo, que tiene que ver la promoción y la prevención. Me parece que es un eje central que no debemos dejar, pero también hay que reorganizar el sistema porque si queremos cuidar la cuarentena o el aislamiento físico, como vos bien decís, me parece que también nos teníamos que reorganizar en la forma de llegada a esa comunidad, y para eso algunos municipios han hecho estrategias que están de acuerdo a sus recursos, que tienen que ver con llegar desde el centro de salud al domicilio de las personas, y no que todo tenga que venir a la consulta, y eso nos ha generado, por lo menos en el municipio que yo estoy, nos ha generado algunas dificultades porque nos vamos dando cuenta que no llegábamos antes en la medida que teníamos que llegar. Así que yo creo que, bueno, si les parece, abrimos el debate o este conversatorio con los dos disertantes, y les vuelvo a agradecer la participación brillante, como siempre. Tenemos varias preguntas, primero acá de Karina Viñas y después un par del Facebook Live, que después las voy a pasar a leer. Ahora le damos la palabra a Karina. Bueno, muchas gracias. No sé si se... Saludo primero grande y cordial desde La Rioja. Y la verdad que un placer poderlos escuchar, son grandes referentes. En mi caso yo soy pediatra, así que grandes referentes de la pediatría social y del sanitarismo argentino, así que un placer compartir con ustedes. No, y lo mío era simplemente algunas apreciaciones, ¿no? La Rioja es una provincia que históricamente transita por grandes inequidades, grandes desigualdades dentro de nuestro país y de nuestra Latinoamérica desigual. Y anoche lo escuchaba al doctor Ginés cuando hacía justamente la presentación sobre el NeoKit, ¿no? Y bueno, mencionaba algo que Jorge también lo estuvo haciendo referencia ahora temprano, que era el tema de la vacuna. Y respecto de la vacuna, se mencionó, o uno sé yo, desde La Rioja me pregunto, el acceso universal a la vacuna, teniendo en cuenta los monopolios, ¿no? Farmacéuticos y los grandes intereses que tenemos en el mundo. Entonces, si realmente esa vacuna se llegara a concretar, ¿qué garantía de que esta vacuna, como parte de un derecho humano universal, realmente pueda llegar a todos los rincones del universo, ¿no? Por otro lado, quería hacer una mención, ya esta es muy particular, que nos pasa a nosotros aquí en la provincia de La Rioja. Respecto del COVID, nosotros tenemos 60 casos confirmados y 7 decesos por el COVID, así que nuestra tasa de letalidad está alta, está en el 11,6%, y otra apreciación que quería hacer muy cortita para poder dar la palabra también al resto de los compañeros y compañeras, es que nosotros tenemos otra epidemia, es una endemia, el dengue, que nos afecta a la provincia de La Rioja, y que creo que como lo que más nos sucede es dejar expuestos los determinantes sociales que fueron totalmente invisibles, sobre todo en los últimos 4 años, ¿no? De políticas neoliberales que nos fueron desguazando el Estado y que en el 2018 nos hicieron perder el Ministerio de Salud de la Nación y dejarlo en rango de secretaría. Creo que, bueno, todas estas desigualdades se hacen mucho más evidentes, igual que la necesidad de políticas de cuidado con perspectivas de género, porque justamente esta cuarentena, este aislamiento físico, como se mencionaba muy bien recién, nos dejan también de ver la gran cantidad de inequidades que también, así como tenemos de clase, también existen de géneros. Así que bueno, eran 3, 4 líneas y aportes muy, muy cortitos de preguntas y demás reflexiones, igual de considerar también la vida y la muerte, ¿no? Dentro de las temáticas que uno tiene que replantearse también en los espacios de los primeros niveles de atención. ¿Por qué llegar a la terapia intensiva ¿no? en el último instante de vivir o morir? Y si uno se puede empezar también a plantear cuestiones de la ética en los primeros niveles. Así que bueno, muchísimas gracias, creo que son temáticas sumamente profundas y grandes, y gracias por el espacio y por permitirme expresarles mi voz y escucharlos a ustedes muy atentamente. Muchas gracias. Bueno, gracias Karina por tu intervención. No sé quién sigue
Si alguien quiere decir algo, Jorge, Rafa. No se puede. No. Tenés el audio cerrado, Jorge. Me lo habías cortado vos. Me lo cortaste vos. Vos me lo cortaste. Sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, ¿me escuchan ahora? Levanten el dedito. Sí. ¿Sí? Bien. La verdad, Karina, que necesitaríamos 4 horas para poder dar respuesta. Vamos a empezar por el final. Es muy bueno el final tuyo sobre el encarnizamiento médico, es un tema, ¿no? Tenemos una ley de defensa de los pacientes que fue realizada, los derechos de los pacientes, que fue realizada durante el gobierno de Cristina. Así que es muy buena tu pregunta, una reflexión sobre la vida y la muerte y por qué tenemos que llegar a terapia intensiva en casos que sabemos que quizás no puedan salir, ¿no? En esto los cuidados paliativos, bueno, es toda una discusión. Con respecto a la vacuna, que fue tu primera reflexión, yo quiero decir que esto que decía Rubén, de la solidaridad social compartida, se expresó también en todos los centros importantes de investigación del mundo. Por supuesto, no en las multinacionales, no en Sanofi, pero desde Max Planck a todos los demás abrieron sus sistemas de información de las investigaciones que están realizando. Uno de nuestros equipos, como yo dije, está realizando investigación conjunta con la FDA, con Estados Unidos, con Francia y con Israel, y los otros 64 equipos también tienen acceso, como el resto del mundo, a los avances de la investigación. Hasta ahora los científicos eran muy reservados en cuanto a sus niveles. Frente a esta pandemia ha habido una apertura y por eso me parece que lo que va a venir de la vacuna va a depender de dos cosas: la relación política, la relación de fuerzas que podamos ejercer. Nosotros ya estamos armando, digamos, este reclamo de una vacuna para la accesibilidad universal, gratuita, al estilo Sabin. Hay antecedentes en el mundo. Claro. Sabin, cuando le preguntaron por qué no patentaba, le dijo a los periodistas: ¿acaso se puede patentar el tiempo? Una respuesta poética en su momento maravillosa. Así que estamos peleando por eso, depende de la lucha política, depende de lo que hagamos todos, o sea que no depende de una persona ni de una decisión política y deberemos estar muy atentos. Con respecto al dengue, debo decirte que en la capital, en Cava, hemos superado los 6.000 casos de dengue. O sea que el abandono de los sistemas sanitarios públicos y las determinaciones sociales de la salud, como le gusta decir a mi amigo Mario Robert, realmente fueron abandonadas durante 4 años y es muy difícil restablecerlas de un día para el otro porque forma parte de la cultura sanitaria y forma parte de aquello que tenemos que restablecer en la batalla cultural. Así que esta es la respuesta, para hacer corte y que otros puedan hablar, pero Karina, lo tuyo de la vida y la muerte me dejó pensando y me parece que es un eje sobre el cual debemos reflexionar mucho más profundamente, y ustedes, los médicos de familia, los médicos realmente de primer nivel de atención, como yo ahora estoy, yo ya no soy médico de primer nivel de atención, soy más bien José Picaporte, le ayuda a todo el mundo a abrir las puertas, para que tenga atención, no molesto a Rubén, molesto a todo el mundo, pero la verdad es que esto de la vida y la muerte que planteaste es muy profundo, nos lleva a un plano no solamente del ejercicio de la medicina, sino como nos enseñaba Florial Ferrara, porque Rubén decía Carrillo, yo digo Florial Ferrara, y ayer cumplió 95 años Mario Testa, al quien le deberíamos mandar un gran abrazo desde acá.
Es una reflexión filosófica. Lucía, ¿quién Sí. seguía? Rafa, ¿querías decir algo? No. Bien. Esperen que me pongo en pantalla. Bien. Les paso unas preguntas que hicieron en el Facebook. Una es a Jorge específicamente, que dice, luego de esto, ¿es muy loco plantear de a poco ir hacia un sistema único de salud? Qué pregunta. Rubén, tenemos 4 horas más. Miren, hay una cuestión que tenemos que tener presente, y me parece que es muy importante desde el punto de vista de las políticas sanitarias y de la política en general. Cuando uno llega a tener capacidad de modificar la realidad, es decir, a tener poder, a tener gobierno, a poder avanzar sobre un marco estratégico, tiene que plantarse cómo avanza sobre la realidad que tiene, no cómo saca una ley sobre la realidad que quiere tener, porque eso solo no alcanza. Lo hemos visto, por ejemplo, con la ley de medios. Entonces, hoy nosotros les doy estos datos para que sepan en qué estamos pensando, o por lo menos que estamos pensando algunos. Nosotros tenemos 4 sistemas solidarios de salud, yo lo he dicho innumerables veces. Sistema de obras sociales, que atiende el 42% de la población, PAMI, que atiende el 17% de la población, obras sociales provinciales, que atienden el 17% de la población, y el resto de la población que lo atienden el sector público hospitalario, 33% de la población aproximadamente. Solamente un 8% de la inversión en salud es de las prepagas. Sin embargo, los sectores privados, los prestadores, han intrusado de tal manera los sistemas de los años 90, a partir de las definiciones del Banco Mundial, para llegar a un sistema único de salud que tenía que ver con los bancos. Esto era AFJP, 9 millones de afiliados, ART, 24241 la ley, por si quieren buscarla, 24557 la ley de riesgo de trabajo, y además de fragmentar el sistema de salud, lo intrusaron. ¿Por qué lo fragmentaron? Porque yo siempre digo, Ministerio de Salud que no maneja los medicamentos, lo maneja la Secretaría de Comercio, el precio. El sistema de riesgo de trabajo lo maneja el Ministerio de Trabajo. La invalidez, la determinación de la invalidez, la maneja el Ministerio de Trabajo también. Las discapacidades las maneja ahora el ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que depende del jefe de gobierno, del jefe de la jefatura de gabinete. Tenemos el ANMAT, que es autárquico. Tenemos el PAMI, que no se maneja en coordinación con el Ministerio de Salud. Tenemos la Superintendencia de Servicios de Salud, que también se lotea. Entonces, todo esto está fragmentado. Pero además, si nosotros tenemos en cuenta que el 91% de la inversión es de los sistemas solidarios, las tres de ahorro de salario diferido de activos y pasivos, PAMI, obras sociales y provinciales, más los tributarios del Estado, debemos saber de que el primer planteo que tenemos que hacer apenas lleguemos al gobierno es dejar de tener la manguera para afuera y poner la manguera para adentro. Esto es lo primero, porque el 32% se lo lleva el medicamento. ¿Y quién lo maneja? Nadie. Nadie. Entonces, ¿quién maneja la inversión? Nadie. Porque una vez que la industria farmacéutica o los prestadores cierran con PAMI o cierran con IOMA, el resto, si paga o le cortan los servicios, exactamente igual. Entonces, tenemos que tener, esto está en la cabeza, una mesa de 4 patas, ejecutiva, que empiece a cambiar esta dinámica, ponga las mangueras para adentro, se empiece a apostar en el hospital público, se empiece a poner los recursos ahí, se empiece a poner los prestadores propios
del sistema, en los PAMI, en los hospitales de PAMI, en los sanatorios de las obras sociales, empecemos a poner para adentro y tengamos una ley de seguridad social en salud que impida que los prestadores nos pongan los precios y los prestadores nos extorsionen como lo hacen. Y cuando hablo de los prestadores hablo no solamente de la industria farmacéutica, no solamente de la tecnología, sino que también hablo de los prestadores de las clínicas y sanatorios. Estoy hablando de todo. Entonces, creo que para eso tenemos que juntar la masa crítica de los sistemas solidarios y fortalecer esta concepción humanística de la salud, de esto de las determinaciones sociales carrillistas, donde estemos interactuando con las cloacas y el agua corriente, donde estemos interactuando con la pobreza, la exclusión social, para poder decir, tenemos un plan de salud que está integrado en una ley de seguridad social, donde ningún prestador que quiera trabajar en la seguridad social puede dejar de hacerlo individualmente con cada uno, porque esta es la fragmentación. Entonces, al gremio de los gráficos de Mar del Plata, que tiene 3, le cortan los servicios cuando quieren, pero no se lo van a cortar nunca a IOMA porque es dominante. Entonces esto no puede seguir así. Tenemos que resolverlo en un plan nacional de salud que vaya hacia un sistema único, como fue el Sistema Nacional Integrado de Salud del 73. Porque ellos, el enemigo liberal, también tiene ese mismo plan, pero manejado por los bancos. AFJP, ART y Seguro Nacional de Salud, manejado por los bancos. Entonces ustedes y yo íbamos a ir a pedir la orden de radiología o de tomografía a la ventanilla del Banco Santander. Bueno, gracias, Jorge. ¿Vas a decir algo, Rafa? Ahí está. No, quería agregar un poco también que otra mirada nuestra de la Federación tiene que ver con algunas políticas que reivindiquen dijimos, una cierta homogeneidad de efectores y fundamentalmente el recurso humano. El recurso humano del primer nivel de atención está muy precarizado. En algún momento pretendimos y coincidimos en alguna especie de paritaria nacional, como tuvieron los docentes, con un mínimo para la misma función, que permita que de alguna forma el recurso destinado a la atención de la salud, o el cuidado de la salud, como nos gusta decir, no tenga que estar precarizado, podamos hablar de equipos, podamos referenciar de alguna forma. Hablamos en algún momento de una ley nacional de salud, que en eso coincidimos con varias corrientes sociales para dar de alguna forma un piso que permita reconvertir de alguna forma esto que nosotros vemos que evidentemente no está a la altura de la necesidad de la población. Y como bien decía Jorge, hay muchos lugares de financiamiento que muchas veces se escapan. Nosotros pensamos que la mayoría son seguros, el PAMI es un seguro, las obras sociales no dejan de ser un seguro, el incluir salud no deja de ser un seguro también porque tiene la lógica del pago contra prestación. Y bueno, el programa Sumar, que ahora se llama PASES, también te paga prestaciones. Es decir, se ha metido la mirada de ver a la salud como un comercio, se ha metido también en cosas tan básicas como un centro de salud, como un hospital donde se está pagando por prestación. No estoy hablando de aquella seguridad social o aquellas prepagas o los seguros mismos de riesgos de trabajo o de accidentes de tránsito que, por supuesto, les cobran a la gente y si se le brinda un servicio debe pagarlo, sino estoy hablando de la gente que no tiene una cobertura que no sea la pública. O, por ejemplo, seguros estatales como es el PAMI o como es el Incluir Salud. Entonces, en este caso, creo que hay que rever todo eso para que esos recursos queden dentro del sistema público. Mejorando el sistema público, en esto coincidimos, no va a haber ningún tipo de disidencia. A veces el tema es cómo y a veces es qué se puede hacer.
Sabemos que hay intereses muy pesados, sabemos que está todo condicionado, sabemos que uno intenta hacer cosas que a la larga siguen fracasando porque estos poderes están metidos en todas las líneas de directiva de gobierno, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Bien, tenemos otra pregunta del Facebook. Dice, ¿cómo podemos hacer para que la importancia del primer nivel de atención sea puesta en valor con un sistema de pensamiento biomédico y hospitalocéntrico? ¿Y cómo organizar la lucha para colocar en un lugar central y estratégico el primer nivel de atención? Es como recorrer los 30 últimos años, ¿no? De la medicina general. No sé, Rafa, si vos querés levantar el guante de esa pregunta. Ahí está, gracias. Yo creo que acá no es que han faltado propuestas ni han faltado ganas, es una concepción ideológica clara donde el concepto del derecho a la salud tiene que estar como principal opción, y si hablamos de salud, lo mismo de siempre, la salud es precisamente el mejor bienestar que se pueda obtener, y ante la pérdida de esa salud, que todos los niveles vayan dando respuestas necesarias para cada situación problemática. Preferimos hablar de problemas de salud y no de enfermedades. Y a su vez dar respuesta, por supuesto, a la situación epidemiológica que corresponde a cada región o a cada lugar. Nosotros la siniestralidad de tránsito es una de las causas que más muertes nos está llevando. Y desgraciadamente nos están volcando recursos y no hay una alerta. Hoy hablaba de naturalización, Jorge, y bueno, está tan naturalizado que nos parece una cosa más, las violencias en general, dentro de ellas específicamente la violencia de género, todo lo que tiene que ver con abuso. Están saliendo a la luz situaciones de abuso de años y años y años que quedaron tapadas, ¿no es cierto? La mirada tiene que ser totalmente distinta. Nadie quiere dejar que los superespecialistas o los subespecialistas, como nos gusta decir, dejen de existir, porque bueno, yo tengo trasplante de córnea y obviamente que el trasplante de córnea preferí que me lo hiciera una persona idónea. Pero esto no... ¿Por qué llegamos al trasplante de córnea? ¿Por qué llegamos a situaciones límites? ¿Por qué llegamos a, como hoy decían, a la terapia intensiva? ¿Por qué llegamos a que la parte... el medicamento sea más importante que una palabra, que un afecto? Hablábamos el otro día de lo que decía Paco Maglio, ¿no? Cuando se hablaba del sidoso, del tuberculoso, del leproso, él decía que eran los asquerosos, los que nadie quería tocar, y hoy se está repitiendo, ¿no? Un poco ese modelo donde el contaminado por COVID queda aislado, queda solo, y bueno, habría que rever esto. Si bien el conocimiento científico, como les gusta llamar, sabe que te acercás a él y te vas a contaminar, eso no quita que podamos imaginar otro tipo de formas de acercamiento. Estaba viendo ahí un poco asustado que decía que en Bahía Blanca estaban inventando un sistema para que el paciente que está en terapia intensiva no tenga que estar pasando un enfermero tomándole los controles. Y yo digo, porque tuve pacientes con SIDA, vamos a decir con SIDA, moribundos, que nadie se acercaba, que nadie les hablaba, que nadie les tomaba la mano, y que es muy triste, sobre todo en personas jóvenes, una muerte de ese tipo, ¿no? Entonces, alguien habló de la ética en algún lugar, ahí anduvieron diciendo, creo que la ética de la muerte también tiene que estar, y creo que también la ética de este tipo de enfermedades, que nos sorprenden por lo inmediatez, nos sorprendieron por la gravedad, nos sorprendieron por la precariedad que teníamos, por el tema de las políticas que no tuvieron a la parte pública bien preparada. Nos sorprendieron de todas formas, no podemos decir estamos actuando desde el gran conocimiento como se hizo en tal... Estamos actuando como podemos, esa es la realidad.
Y se toman medidas que tratan de ser beneficiosas, a veces lo son y a veces no lo son, por eso hay que revisarlas, las medidas tienen que revisarse, pero el sistema que venimos proponiendo, el modelo, mejor dicho, que venimos proponiendo, tiene que ser el cuidado de la salud, tiene que ser brindar las posibilidades de que la gente pueda asistirse en los primeros momentos, brindar un buen primer nivel de atención, en calidad, en insumos, en recursos humanos, en interdisciplina, en transdisciplina, el agente sanitario, hoy nombraba Jorge, el agente sanitario, no en todos los lugares es algo imperioso que forme parte del equipo de salud. Tenemos muchas propuestas. Desde las federaciones hace 35 años que venimos, por supuesto, peleando un poco entre la dicotomía, ¿no?, de los discursos y después del financiamiento. Es decir, hay discursos donde el primer nivel de atención, la atención primaria de la salud, el cuidado de la salud está bien arriba, y después cuando vamos a ver cuál es el financiamiento que se vuelca hacia el primer nivel de atención, hacia la atención primaria de la salud, muestra claramente cuáles son las incoherencias que tenemos entre el decir y el hacer. Bueno, muy bien. Creo que Carmen Báez quiere hacer una pregunta. Si es así, le pasamos el micrófono a Carmen y vamos cerrando, si les parece, por los tiempos, y después le dejamos la palabra a Cintia, que nos va a decir cómo seguimos los próximos días. Así que bueno, escuchamos la pregunta de Carmen, hacemos un cierre y después les dice Cintia cuáles son los próximos conversatorios. Carmen pasó la pregunta por el chat, así que la voy a leer. En este mundo diferente que comenzamos a transmitir y la confirmación universal que la salud es un derecho inalienable de los pueblos, con la responsabilidad del Estado, ¿cómo ve Jorge esta oportunidad para que la comunidad organizada pueda incidir en las políticas e intervenciones de la salud desde sus organizaciones, desde abajo? Revivir Carrillo, a Floreal y a Alma Ata, dar una respuesta con y desde las comunidades. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. La voy a hacer muy corta porque obviamente se nos va el tiempo, pero cuando hablamos de comunidad organizada estamos hablando de un concepto filosófico, no de un concepto organizacional. Concepto filosófico que tiene que ver con la organización del campo popular y su capacidad o no de tener incidencia en las determinaciones políticas. Por eso, en salud es quizás la principal herramienta de construcción de comunidad organizada. ¿Por qué? Porque la salud transcurre todos los ejes de la vida, todos, desde la concepción a la muerte. Por lo tanto, una comunidad que se organiza alrededor del eje de la salud es una comunidad que puede tener poder político, porque este concepto, que es filosófico, tiene que ver con apuntalar el concepto de democracia. Por eso yo les decía al principio, va a estar todo en discusión, por lo menos yo quiero ponerlo en discusión, otros también lo quieren poner en discusión, el enemigo también lo quiere poner en discusión. Porque si la democracia es el gobierno del pueblo, ¿cómo se expresa el pueblo? Y el pueblo, ¿cómo se expresa en una constitución como la nuestra, que dice que el gobierno, el pueblo, ni gobierna, ni delibera, sino a través de sus representantes? Es una contradicción, pero es una constitución liberal, ¿se dan cuenta? Entonces, esto es, fíjense ustedes, hemos naturalizado que el pueblo ni gobierna, ni delibera, dice el preámbulo. O sea que yo tengo que elegir representantes de un menú. Bueno, esto no estaría mal si esto lo completamos con una nueva constitución donde el campo popular organizado tenga representaciones genuinas que permitan evitar desde las falsas noticias hasta los falsos discursos, hasta las falsas promesas en las campañas electorales, hasta los financiamientos en las campañas electorales que desvirtúan los procesos democráticos. Y me parece que en salud pasa lo mismo. Si nosotros somos capaces
no de informar, sino de apuntalar la organización popular en la fijación de las prioridades sanitarias en los territorios, vamos a tener un panorama sanitario mucho más acabado que el que podamos lograr desde nuestros lugares habituales, que generalmente suelen ser más cómodos que el de los territorios que transitamos. Entonces, me parece que esto tiene que ver con que darle la voz al pueblo es también darle la gestión y la fijación de prioridades. Pero para esto hay que animarse, porque en realidad, y con esto termino, en realidad lo que estamos discutiendo, Carmen y el resto de los compañeros, es la democratización del poder. Si estamos dispuestos o no a democratizar el poder. Y el poder político habitualmente está poco dispuesto a democratizar el poder. Gracias, Jorge. Creo que Stein quería hacer una pregunta. Le abrimos el pase. Bueno, gracias, Rubén. Primero saludar a todos. Hablo con cierta emoción porque la medicina general, como está ahí Rafa presente, tiene que ver con una historia que hemos contribuido desde hace muchos años, ¿no? Redondeo conceptualmente, me parece que lo que hizo Jorge en el último concepto es muy básico, digamos, de cómo tiene que modificarse la representación real de los argentinos. Y magníficamente bien claro cuando dice esta no representa realmente lo que correspondería ser. Desde el punto de vista de lo que yo puedo ofrecer, primero tengo una pregunta para Jorge, porque si hay alguien acá en la Argentina que se ha dedicado a tratar de imponer una ley de medicamentos nacional producida por nosotros, se llama Jorge Rachik, no sé si lo conocen. Y creo que en ese sentido muchas veces hemos conversado la viabilidad de esto. Y en términos de mencionarlo a Mario Roder, creo que cuando Mario enseñábamos en planificación estratégica qué poder tenemos para imponer una ley de medicamentos, ¿no es así, Jorge? ¿No? Y por último, ofrecer, como lo vengo haciendo como profesor de la Universidad Nacional del Comahue, la posibilidad de abordar, como decía algo Rafa, los aspectos psicosociales de la pandemia, es decir, cómo de alguna manera el desastre ha desorganizado los vínculos y cómo la reconstrucción de los vínculos es una primera tarea que la hemos aprendido, digamos, en nuestra experiencia práctica. Cuando tuvimos que apoyar a los familiares de Lara San Juan, la reconstrucción del grupo familiar y la relación con sus camaradas humanistas era muy importante porque implicaba favorecer el autoestima de los familiares, cosa que estaba muy afectada por esa situación, ¿no? Lo mismo en los años que venimos atendiendo veteranos, ¿no? Y yo quiero, por otra parte, felicitar, digamos así, a la Asociación de Medicina General, ese estandarte que se mantiene durante tantos años con tantas luchas. Voy a decir, cambian los gobiernos y siguen los médicos generales, de modo que cuenten con mi apoyo incondicional, salvo que cometan demasiados errores, cosa que no creo, ¿no? Porque creo que tienen una voluntad y una dedicación muy grande que yo comparto desde hace muchos años, desde aquel San Luis de 1985, ¿te acordás, Rafa? Cuando se creaba la Sociedad de Medicina General. Y por supuesto, apoyar a Rubén y a la nueva presidenta de Medicina General de Buenos Aires. Un abrazo para todos. Gracias, Enrique. No sé si Jorge querés retribuir la apreciación de Enrique o Rafa, y ya vamos cerrando. Abrí el micrófono, Jorge. Sí, yo lo tenés vos el micrófono, ¿eh? Ahí estamos. En principio, un saludo a Enrique y a todos los colegas y compañeros que están participando. Con Enrique hace 50 años que nos conocemos y sé de su dedicación y su fortaleza anímica para enfrentar situaciones traumáticas. La pregunta concreta de Enrique la voy a contestar muy rápidamente. Yo no creo que pueda haber una ley de medicamentos, porque tenemos dos leyes, tenemos la 24668 y tenemos la ley de la ANLAP, que han sido enterradas, congeladas y por ahora ahí están, que tienen un fundamento y una base sobre la cual
complementar el desarrollo de los 39 laboratorios públicos de producción pública de medicamentos e incluir los laboratorios de investigación como el Malbrán y el NIS, pero cuando lo hicimos en los últimos meses, en la ANLAB, sobre todo del gobierno de Cristina, vino este gobierno que lo desfinanció y lo congeló. Quiero decir con toda claridad, yo no creo que pueda haber una ley nacional de medicamentos si no hay un plan nacional de salud como el que venimos charlando. Tiene que haber un plan nacional de salud en esto que veníamos diciendo, en esto que planteaba con tanta claridad el Rafa, en esto que venimos diciendo, hasta cómo hacemos con la formación curriculares de nuestros colegas. Me parece que es un tema que tocamos poco, el Rafa lo mencionó y yo me alegro, pero no se trata solamente de la medicina, se trata de que la mayoría de las carreras universitarias argentinas, privadas y no privadas, seguimos produciendo profesionales para el enemigo. Y cuando digo esto, si no, veamos las carreras de economía, veamos hasta incluso las carreras de sociales, que se referencian en pensamientos eurocéntricos antes que referenciarse en pensamientos que tengan que ver con nuestra identidad americana, mestiza, morena, profunda, criolla, que siempre queda postergada, con cientos y cientos de pensadores que son enterrados en forma alevosa frente al conocimiento. Entonces, esto tenemos que resolverlo. Por eso la formación de nuestros colegas tiene que tener esa dosis de humanidad, desde incorporar desde la antropología, desde la sociología, desde el pensamiento nacional, la capacidad de un compromiso nacional, de un compromiso popular, un compromiso latinoamericano que necesariamente debe ejercerse con esta profundidad que ustedes generalmente demuestran, y por eso yo los acompaño con tanto afecto y tanto cariño de la Asociación de Medicina General. Bueno, vuelvo a agradecerte, bueno, agradezco a todos realmente la participación. Creo que nos hace muy bien estos encuentros, hoy nos llenamos de, como siempre, de escucharlos. A cada uno de ustedes nos fortalece muchísimo para que, como digo siempre en los congresos cuando hacemos el cierre, que cada intervención de esta nos sirva para cuando volvamos a trabajar el lunes, tratemos de seguir con ese camino y ponerlos en práctica para pasar de esta lógica que no quede solamente en lo discursivo, sino también en los hechos. Así que agradezco a Jorge, agradezco a Rafa, y bueno, y a todos los participantes. Los voy a dejar con Cintia, que nos va a contar cómo seguimos los próximos encuentros que vamos a tener. Y bueno, y cada vez que vayamos sumando más, ojalá que en la próxima tengamos que abrir para que seamos cada vez más. Y capaz que esta es la nueva modalidad de encontrarnos hasta que pase esta forma de esta maldita pandemia y que nos deje encontrar en nuestros congresos, ¿no? Que nos está faltando el abrazo, digamos, ¿no? Y esos momentos post charlas. Así que bueno, agradezco mucho y gracias Cintia por elegirme para ser de moderador de esta mesa. Espero que nos sigamos viendo en las próximas. Hasta luego. Bueno, yo también quiero agradecerles a todos en nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Bonaerense de Medicina General. Tenemos compañeros y compañeras de La Rioja, de Córdoba, de Santiago del Estero, tenemos al presidente de la Federación Argentina de Medicina General, desde Tucumán saludándonos también, de Chile, de Paraguay, estamos muy agradecidas todos y todas de este espacio, y quería contarles que ingresen a nuestra página www.amgba.org.ar. Allí se van a enterar que el 30 de mayo vamos a tener un espectacular conversatorio con la especialista en género, la doctora en psicología Débora Tájer, con Morena Arín, médica generalista, también parte de nuestra comisión directiva, con Elida de Ana, especialista también en género, en donde vamos a introducir un interesantísimo conversatorio sobre género y pandemia,
con un análisis muy detallado. Sabemos que es un espacio que ha sido muy solicitado, así que les pedimos que vayan adelantándose a las inscripciones, ni bien vean el flyer, y les avisamos también que vamos a estar aproximadamente sábado por medio, en la medida de lo posible, con estos encuentros. Tenemos también salud bucal, salud socioambiental, muchas temáticas que sabemos que convocan y que son muy necesarias para todos y todas los trabajadores y trabajadoras del primer nivel de atención. También tenemos un curso muy importante, les pido que estén atentos a la página, sobre abuso sexual infantil. Me parece que es una temática que también ha sido muy solicitada y va a rápidamente completar el cupo, así que en días más van a estar viendo la promoción para la inscripción a través de nuestra página. Quiero nuevamente agradecer y esperar encontrarlos y encontrarles en los próximos encuentros. Gracias, Julio, también, que estás ahí. Julio Monsalvo, desde Formosa, para todos. Nos despedimos. Gracias.